Catamarca. En nombre de la institución, le damos la bienvenida a todos y todas a este espacio de formación que hemos organizado para cumplimentar con las condiciones sanitarias dispuestas para la comercialización de los alimentos de la agricultura familiar, campesina e indígena de la provincia de Catamarca. En esta tarde nos están acompañando compañeros de la Secretaría de Agricultura Familiar, compañeros de INTA y también de otras instituciones que trabajan con elaboradores y elaboradoras de alimentos. Quiero contarles que actualmente la coordinación de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena está a cargo de Gonzalo Tognasolo y Pablo Guzmán. Para ello, en esta tarde le vamos a pedir que nos den una palabra de bienvenida, así que para que activen sus micrófonos, los escuchamos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Ahí me escuchan? ¿Se escucha ahí? ¿Sí? ¿Qué tal? Sí, bueno, se escucha. Gracias, Ale. Bueno, hola a todos y todas. Gracias por estar participando en esta jornada. Bueno, les cuento un poco quién soy. Mi nombre es Gonzalo Tognasolo. Bueno, hace varios meses que soy uno de los coordinadores designados en la delegación de aquí de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, bueno, en donde venimos trabajando en sintonía con Nación en varias necesidades que tiene este sector de la agricultura, a donde se está trabajando y estamos atentos en algunas herramientas que se necesitan para crecer y poder desarrollar cada una de estas actividades. Bueno, no me quiero extender mucho, ya que hay algunos otros compañeros que van a querer decir algunas palabras. Así que bueno, voy a estar atento acá a las intervenciones que vayan a surgir en esta capacitación, para estos procesos de formalización, para que con el tema de los alimentos que ustedes están produciendo, lleguen a... Te muteaste, Gonzalo. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Gracias, Ale, por la pequeña introducción y presentación. Mi nombre es Pablo Guzmán. Al igual que mis compañeros y compañeras, tanto de la Secretaría como de las otras instituciones que están participando, queremos darles las gracias por la predisposición a poder estar presentes hoy en esta jornada, en esta sala, de una forma digo, de acortar bastante las distancias que nos impuso, que se nos impuso la actualidad sanitaria por la que estamos atravesando y por todos conocidos, ¿no? Quería comentarles que nosotros desde hace muchos años venimos trabajando en forma articulada con lo que hoy es la Dirección de Calidad Alimentaria y junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, en estas temáticas y en otras tantas. Sin embargo, por la situación que nos atraviesa en estos momentos, institucionalmente nosotros estamos en un proceso de reordenamiento, de reestructuración, y en ese sentido también va una propuesta de asistencia técnica en la temática en la cual vamos a atravesar, para que ustedes, agricultores, agricultoras familiares, puedan cumplir con todos los requisitos sanitarios, ¿no? Esa es nuestra propuesta en cuanto a la asistencia técnica y el trabajo. Decirles también que en la situación actual presentamos limitantes para circular, todos saben, en el territorio, no lo hacemos con la frecuencia que lo hacíamos anteriormente, pero que hay compañeros y compañeras que trabajan mucho en su casa, y mucho, cuando digo mucho, es mucho. Y hay departamentos y municipios quizá donde por ahí no hay tantos técnicos, no hay técnicos de la SAFSI, lo que es la Secretaría de Agricultura Familiar. Sobre esta situación de estos departamentos, territorios donde no hay una asistencia técnica presente,
El próximo viernes vamos a compartirle a todos ustedes, a todos y a todas, una propuesta en relación a este tema. Simplemente para cerrar y no extenderme más, decirle que estamos pendientes con Gonzalo de cómo se va desarrollando la jornada y estamos a disposición de todas ustedes y de todos ustedes para lo que necesiten. Muchas gracias y éxitos en estas 2 jornadas. Saludos cordiales. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Gonzalo. Invitamos a Daniela Carrizo, directora de la Dirección Provincial de Salud y Medio Ambiente, a que nos pueda brindar unas palabras en la tarde de hoy. Hola, ¿me escuchan bien? Hola, hola, ¿me escuchan bien todos? Sí, Perfecto. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Es un gusto, muy buenas tardes, es realmente un gusto, como decía Pablo, poder volver a recuperar estos espacios de encuentros que lamentablemente por la situación sanitaria que estamos atravesando se nos hace muy difícil poder llegar a cada uno de los lugares a donde están ustedes o poder hacer esos encuentros tan ricos con la participación de todos desde la presencialidad. Pero, sin embargo, a pesar de las dificultades para la conexión y demás, poder recuperar, aunque sea de esta manera, este espacio de intercambio de saberes, de conocimientos y sobre todo poder hacer, como decía Pablo, algo que es fundamental para ustedes y para nosotros también, el acompañamiento. El acompañamiento desde nuestra parte, está Rosana, mi directora de calidad alimentaria, que para nosotros fue un logro muy importante que el departamento de bromatología se jerarquice, que pase a calidad de dirección. Esto nos llenó de satisfacciones y también de más trabajo, porque implica más responsabilidades y demás. Pero en este camino de seguir acompañándolos y seguir trabajando en forma mancomunada, distintas instituciones, como siempre lo hacíamos con el trabajo sostenido y permanente con INTA, para nosotros es fundamental porque desde el ente regulador y del ente de control de la inocuidad de los alimentos que constituye justamente esta dirección que forma parte de mi dirección de salud y medio ambiente, a nosotros nos preocupa que todos ustedes puedan llegar al circuito formal de comercialización de sus alimentos con productos de la mejor calidad posible y sobre todo que puedan asegurarle al consumidor la inocuidad que debemos mantener en todo momento. Entonces, para nosotros recuperar estos espacios de formación y de intercambio de conocimientos es la verdad que muy grato. Así que bueno, agradecerles a todos por la presencia. Sabemos que muchas veces desde el interior conectarse se complica, es más difícil, que muchos hasta gastan saldo de su teléfono porque se comunican desde el teléfono, entonces valoramos muchísimo que puedan estar presentes. Espero que estas jornadas sean provechosas para todos y cuenten con nosotros para lo que puedan necesitar siempre en cuanto a asesoramiento o acompañamiento, que para eso estamos. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, Daniela, por las palabras de bienvenida. Quiero contarles que la organización de estas jornadas, la que nos encontramos hoy y la del viernes que viene, han sido organizadas en base a 3 temáticas que están vinculadas entre sí. En la jornada de hoy trabajaremos todo lo que tiene que ver con los aspectos vinculados a las buenas prácticas de manufactura y los documentos sanitarios para el registro de los alimentos. El viernes que viene, 2 de julio, trabajaremos todo lo que tiene que ver con la rotulación de los alimentos y el carnet de manipulador de alimentos, junto con el acompañamiento, el proceso que tiene que ver con el acompañamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar para la habilitación de estos productos, ¿sí? Así que bueno, ahora vamos a dar comienzo a las jornadas del día de hoy.
presentando a las dos disertantes que nos van a acompañar y que tienen una gran trayectoria en las temáticas que le acabo de mencionar. Rosana Soria es directora de la Dirección de Calidad Alimentaria del Ministerio de Salud de Catamarca y docente universitaria de la provincia. Es licenciada en bromatología con especialidades en gestión y conservación ambiental. Es representante por la provincia de la CONAL, de la Comisión Nacional de Alimentos, y también integra el Programa Federal de Control de Alimentos. Leonor Pilati es investigadora de INTA en la Estación Experimental de Sumalao. Actualmente es jefa de grupo del área de producción de industrias agrícolas. Es ingeniera agrónoma y también tiene especializaciones en calidad agroalimentaria y sistema de gestión de calidad. Antes de darle la palabra a Roxana y luego a Leonor, quiero comentarle de que todos los micrófonos van a estar silenciados. Entonces, ante cualquier duda, consulta que vaya surgiendo a través de que va dando lugar a la disertación, ustedes la pueden ir escribiendo en el chat y hay compañeros de nosotros que están encargados, digamos, de hacer la recepción de esas preguntas y la van a responder al final de la capacitación. Así que, bueno, Roxana, buenas tardes y te invito a que actives el micrófono. Muchas gracias. Uy, ¿quién tiene el perfume? Buenas tardes a todos. Un placer compartir estos espacios de trabajo. Bueno, agradecerles a todas las instituciones, a quienes nos convocaron, a INTA, por permitirnos siempre trabajar de manera articulada. Bueno, y a mi directora por el apoyo constante para este tipo de trabajos y para tantos otros. Ahí, ¿no? Lo prometo. Buenas tardes, yo voy a compartir la pantalla. Después me confirman si se ve. Así comienza a hablar Roxana. Voy a dejar de verlos, así que si me pueden confirmar alguno con voz que se está viendo. Se está viendo, Leonor. Perfecto, muchas gracias. Bueno, antes que inicie Roxana, bueno, agradecerles a todos las presencias, agradecerles a la Secretaría de Agricultura Familiar por la invitación, y bueno, la verdad muy grato para nosotros ver que hay un montón de productores conectados en este momento, de elaboradores. Conozco algunos de los nombres que se han ido presentando, pero la verdad, gente de Belén, gente de Santa María, gente de Catamarca, muy grato tener toda esta gente en esta capacitación, y decirles que hemos estado leyendo con Roxana las expectativas que tenían para esta jornada. Hemos leído una variedad bastante grande de temáticas que habían estado solicitando. Específicamente, como explicó Alejandra, nosotros vamos a hablar hoy en esta jornada de lo que es buena práctica de manufactura, lo que es seguridad en alimentos, y la jornada siguiente todo lo que serían registros, pero hemos leído temáticas como de interés, como comercialización, como buena práctica agrícola, como algunas cuestiones nutricionales y algunas cuestiones bien específicas de algunos productos en particular. Decirles que quizá nosotros en 1 hora y media de capacitación por Zoom no podemos abordar todas las temáticas, pero que bueno, al final de la capacitación van a estar nuestros correos y estamos disponibles, e incluso, ¿por qué no pensar en otras capacitaciones para abordar otras temáticas más puntuales que han sido puestas ahí? Pero bueno, eso, no queríamos dejar de decir que hemos estado atentos a todos los requisitos y las necesidades que todos han colocado en las planillas de inscripción. Ahora sí, dicho esto, le paso la palabra a mi compañera que va a comenzar con la charla. ¿Ro? Gracias, Leonor. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar porque tenemos poquito tiempo, así que damos inicio. Bueno, como ustedes ya saben, estas jornadas están organizadas de la manera que ya las chicas les han comentado. Cuando nos convocaron desde la Dirección de Comercialización, pensábamos con Leonor cómo dar inicio, cómo abordar la temática, ¿no? Porque siempre BPM es tan redundante
pero pensábamos en cómo abordar y darle la mirada para el público que nos acompaña hoy. Y es así como que para dar inicio nos fuimos a ver las acciones que lleva a cabo la Dirección de Comercialización. Y veíamos de que entre las acciones estaban algunas cuestiones como por ejemplo implementar o diversificar el acceso a los mercados locales, provinciales, nacionales, de estos alimentos que se elaboran en la agricultura familiar, que deberían de crear distintas estrategias vinculadas a a desarrollar estándares de calidad. Y cuando abordamos agricultura familiar, y es también un tema que siempre charlamos con Leonor, ¿a qué apuntamos con estándares de calidad? A que un alimento sea igual a otro desde el punto de vista de la industrialización, por ejemplo, a que un dulce siempre a un elaborador le salga del mismo color, más claro, más oscuro, ¿está bien? ¿No está bien? ¿Es correcto? Y siempre hablamos de que en realidad a nosotras particularmente desde ambas instituciones que tenemos una mirada amigable con los productores de la agricultura familiar, decimos de que estos estándares de calidad sí, deben estar apuntados siempre a la inocuidad y a la sanidad del producto. Y fíjense en que en estas acciones que busca la Dirección de Comercialización, también habla de que se debe de impulsar la inocuidad y la sanidad del producto. Entonces pensábamos, wow, cuánta responsabilidad para ustedes los técnicos, ¿no?, que acompañan en terreno, porque nada más ni nada menos tienen que asesorar a un elaborador o acompañar a un elaborador en búsqueda de esta inocuidad. ¿Le das clic, Leo, por favor? Está animada. Sabemos que todos los alimentos que la población consume deben tener la garantía de encontrarse en condiciones óptimas de ser consumidos. O sea, que no deben promover o no deben causar daño a la salud del consumidor. Y para esto, todos los que nos involucramos en materia agroalimentaria, tenemos una herramienta que es fundamental y es la normativa, el Código Alimentario Argentino, que está implementado por Ley 18284. Este Código Alimentario, que está en permanente actualización, porque los alimentos son dinámicos, siempre la inventiva y la creatividad de la gente va haciendo que las materias primas vayan transformando y vayan logrando diferentes tipos, diversificando, haciendo un abanico muy grande de alimentos, sobre todo en nuestras regiones. Pero quién, si nos ponemos a pensar, ¿quién debe ser el conocedor de la normativa? ¿Quién debe ser el que aplique la normativa? ¿Solo los organismos tienen la obligación de conocer la normativa o somos todos? Déjenme decirles de que si bien es cierto el Estado delega en las instituciones, que son a quienes nos cabe la responsabilidad de hacer cumplir la normativa, y existen organismos a nivel nacional, como por ejemplo SENASA, el Instituto Nacional de Alimentos, organismos a niveles provinciales, las autoridades sanitarias jurisdiccionales, que es lo que todos ustedes conocen como las bromatologías, y a quienes muchos de nuestros elaboradores le temen, y muchas veces no se acercan por miedo a no lograr lo que estos organismos les piden. Y también hay organismos municipales que se encuentran en cada uno de los municipios. Nuestra provincia, por suerte, y digo por suerte porque no todas tienen la misma realidad, cuentan con 16 áreas bromatológicas repartidas en el interior de nuestra provincia. Y solo a ellos les cabe, o a nosotros nos cabe, la responsabilidad de ser aplicadores de la normativa. Si bien es cierto, sí, nosotros somos organismos de aplicación, también es cierto
que hay otros actores en el sector que tienen que ser conocedores de la normativa. Y a ellos les cabe, y a ellos, por ejemplo, en ellos serían los elaboradores de alimentos y los directores técnicos o asesores técnicos. Muchos de los que hoy están aquí en esta capacitación. Entonces, resulta evidente, dicho todo esto, que la responsabilidad de obtener un alimento seguro es una acción conjunta entre todos los actores de la cadena agroalimentaria. La próxima, por favor, Leona. Si bien es cierto, es una responsabilidad sumamente importante, sabemos de que para ser conocedores de esto y por la responsabilidad que nos cabe, debemos aprender a conocer estos procesos. No podemos asesorar si estamos en el rol de asesores técnicos, no podemos asesorar sin conocer lo que se está haciendo. Lo que decimos siempre con Leonor, no puede ser un proceso de elaboración una caja negra. No puede ser que el elaborador o quien acompaña en los procesos de elaboración no conozca lo que pasa internamente en esas transformaciones. Pero para ser conocedores de estas transformaciones es que se generan estos espacios y buscamos siempre como fin último la inocuidad de los productos. Bueno, voy a avanzar yo en este sentido. Gracias, Roxana, por la introducción. Bueno, en función de lo que dijo Roxana, que la responsabilidad para que un producto sea seguro o llegue inocuo al consumidor es de todos, de los técnicos que estamos acompañando, de las instituciones que tienen que velar por el consumidor y de los productores, tanto los productores de materia prima, que trabajan a nivel de campo, como los elaboradores o transformadores de esa materia prima, ¿sí? Y para poder cumplir con esa responsabilidad, debemos saber de qué se trata un alimento seguro, y tenemos que tener ciertos conocimientos de lo que estamos haciendo, de las tecnologías de proceso que estamos aplicando y de los factores que estamos controlando. Un poquitito mi rol en esta capacitación hoy es introducirlos en algunos de esos conceptos que no debemos desconocer si somos elaboradores de alimentos. Les voy a decir que la tecnología de alimentos y los conceptos y todo lo que circula en relación a elaborar un alimento es muy amplio, entonces nosotros vamos a dar conceptos básicos, porque por los tiempos no vamos a poder profundizar en cada uno de ellos, pero la idea es que ustedes conozcan por lo menos en términos de definiciones para que después podamos seguir trabajando en mayor profundidad. Entonces, lo primero que nos preguntamos es de qué hablamos cuando hablamos de un alimento seguro o un alimento inocuo. Y esto básicamente es un alimento que esté libre de peligros para la salud, es decir, que no cause daño a quienes lo consumen, de acuerdo al uso al que se destina. Acá esta pequeña definición ya tiene tres cosas importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta. La primera, libre de peligros. El libre de peligros significa que acá el rol está puesto en quienes producen la materia prima y quienes elaboran el producto. Tanto aquellos productores que producen la materia prima como aquellos elaboradores de productos tienen que saber que no pueden introducir peligros cuando están ya sea produciendo o están elaborando. Acá está la responsabilidad de ellos. Y fíjense que, y junto con los técnicos que acompañan a terreno, ¿sí? Y fíjense que acá aparece la figura del consumidor, ¿sí? Que están los organismos controladores que tienen que asegurar que el alimento llegue sano al consumidor, pero fíjense que acá hay una frase al último que dice, de acuerdo al uso al que se destina. Ahora nos pongamos del lado del rol del consumidor. ¿Y qué significa esto? Significa que el consumidor también tiene que tener conocimientos de cómo consume el alimento. Esto es, si nosotros, por ejemplo, vamos a comprar una leche pasteurizada en sachet al supermercado o un yogur, en donde el rótulo nos indica que tenemos que guardarlo a 5 grados centígrados para consumirlo, si nosotros decidimos dejarlo fuera de la heladera una X cantidad de horas y consumirlo posteriormente, la responsabilidad también recae en el consumidor.
¿sí? Al igual que si nosotros, por ejemplo, compramos una hamburguesa que en el paquete, cuando ustedes vean, claramente indica que esa hamburguesa tiene que ser cocinada a qué temperatura y en cuánto tiempo, y nosotros decidimos, porque nos pintó comernos la cruda, ¿sí? La responsabilidad también es del consumidor. Ahora, fíjense la importancia, por un lado, del rotulado de los alimentos, y por otro lado, de saber leer los rótulos, ¿sí? Entonces, dicho esto, un alimento seguro sería un alimento que no está contaminado, ¿sí? Ahora bien, vamos a avanzar en algunas definiciones que suelen confundirse, ¿sí? Para que quede clara. Estas definiciones son todas definiciones que están en el Código Alimentario Argentino, ¿sí? Todos los elaboradores de alimentos, como aquellos agentes técnicos que acompañan a los elaboradores de alimentos, deberían conocer el Código Alimentario, deberían tenerlo de material de consulta, deberían saber dónde buscarlo y en qué capítulo y en qué artículo está el alimento que cada uno produce, ¿sí? Porque es fundamental, porque es la guía, es como una guía que nos va a permitir saber que las cosas que estamos haciendo, las estamos haciendo bien. Entonces, ¿qué dice el código? Que hay una diferencia, por ejemplo, y que es muy común encontrarse con un error de concepto en lo que es un alimento contaminado de un alimento alterado. Como dijimos recién, el alimento contaminado es aquel que tiene algún peligro que puede causar daño a la salud. El alimento alterado habla de las características sensoriales, físico-químicas y nutritivas de un alimento. ¿Por qué es importante determinar las dos diferencias? Porque un alimento puede estar contaminado, pero no presenta síntomas de alteración, ¿sí? Esto es sumamente importante, ¿por qué? Porque nosotros tendemos, en nuestras rutinas diarias, a identificar si un alimento está bueno o malo en función de lo sensorial, en función de la vista, en función del olfato, e incluso a veces hasta probamos el alimento para ver si no está mal, ¿sí? Eso, lo que nosotros hacemos, nos va a identificar si un alimento está alterado o no, pero lamentablemente hay muchos contaminantes invisibles, ¿sí? Si un alimento está contaminado con algún peligro químico o con algún microorganismo que no produce alteración, nosotros no vamos a saber simplemente con mirar o oler un alimento si ese alimento está contaminado, ¿sí? Y viceversa, quizá nosotros tenemos algún alimento que ha sufrido una alteración, pero que eso no implica que el alimento esté contaminado. Un caso, por ejemplo, es, nosotros podemos consumir un fruto seco, una nuez, por ejemplo, y la nuez está rancia. Nosotros vamos a sentir que está rancia. Esa nuez va a haber perdido características sensoriales, porque sentimos en el gusto que está rancia. Valor nutritivo, porque los aceites buenos de la nuez se enranciaron, ¿sí? Y también hubo una modificación en las características físico-químicas de esa nuez. Ahora, no está contaminada esa nuez, no nos va a causar daño a la salud, ¿sí? Esa es una diferencia importante. Y otra diferencia, u otra cuestión, otras definiciones que suelen confundirse, y que también las dos están penadas en el código, es la adulteración de un alimento o la falsificación de un alimento. Un alimento adulterado es un alimento que se ha sometido a un tratamiento, ¿sí?, de cualquier naturaleza para disimular defectos o ocultar defectos o alteraciones que tengan en la materia prima, ¿sí? Por ejemplo, un alimento adulterado es, bueno, por ejemplo, cuando se le agregaba, si se le agrega agua a la leche, o si hay algunos productos que se le agregan sustancias que no están aprobadas por el Código Alimentario Argentino, mientras que un alimento falsificado es aquel que tiene la apariencia de características generales de un producto legítimo, ¿sí?, pero que proceda de otro lugar, de otra zona de producción, o no proceda del fabricante que dice que procede. Por ejemplo, que nosotros pongamos una etiqueta a un producto que tenga un número de registro de establecimiento que no es el que nosotros estamos utilizando. Estamos por ahí utilizando un número de establecimiento que no es el nuestro, o estamos diciendo que este producto es de origen de Catamarca, cuando en realidad lo compramos en Tucumán y lo trajimos a Catamarca. Eso sería falsificar un alimento, ¿sí? Bueno, nosotros en esta capacitación nos vamos a centrar, como queremos lograr algunos conceptos de alimento seguro, nos vamos a centrar específicamente en esta definición que es la de alimento contaminado, ¿sí? Entonces decíamos que podemos tener como tres grandes grupos de contaminantes en los alimentos, ¿sí? Tenemos los peligros físicos,
los peligros químicos y los peligros biológicos, ¿sí? Los peligros físicos son los que ese peligro introducido al alimento puede causar cierto daño físico a la persona que consume el alimento. ¿Cuáles son los peligros físicos comunes? Y encontrar, por ejemplo, pequeñas piedras en el alimento que generalmente vienen acompañados del tipo de proceso que se realiza en la producción primaria, ¿sí? Pueden encontrarse astillas, cuando, por ejemplo, la producción ha sido cosechada en cajones que ya están con una característica o con daños, cajones de maderas, ¿sí? Se puede encontrar polvo, tierra, se pueden encontrar pelos. Ese tipo de peligros físicos generalmente están más vinculados a la producción primaria. Y hay otros peligros físicos más vinculados al proceso de elaboración, como ser, por ejemplo, encontrar una fracción de vidrio, ¿sí? Porque por ahí se ha envasado en un frasco, el frasco tenía la boca rota y el pedacito de vidrio ha caído dentro del frasco, entonces la importancia de revisar los envases cada vez que uno va a introducir, por ejemplo, una mermelada o un dulce dentro de un frasco, algunas cuestiones propias del hogar, como ser un aro, un anillo, pelos, ese tipo de peligros son peligros físicos, ¿sí? Después tenemos los peligros químicos. En este grupo me voy a detener porque siempre se hace referencia al peligro químico vinculado con una sustancia química ajena a la composición del alimento. ¿Cuál sería este caso? Por ejemplo, que el alimento venga contaminado con agroquímicos desde el campo. Se aplicó un producto químico, no se esperó el periodo que se tenía que esperar, que es un periodo que hay que esperar entre la aplicación del producto y el momento de cosecha, ¿sí? Para evitar que queden trazas de peligros químicos, ¿sí? Y luego con esa materia prima que tiene trazas de agroquímicos se elabora el producto, ¿sí? Otra sustancia ajena a la composición es, por ejemplo, que se hayan lavado los utensilios de la cocina, de la sala de elaboración, y se hayan desinfectado con hipoclorito de sodio, con lavandina, y no se hayan enjuagado bien, entonces esas trazas de lavandina pueden quedar en el producto elaborado, ¿sí? Pero hay otros peligros químicos que son muy importantes tener en cuenta, que tienen que ver con sustancias naturales del alimento, pero que no han sido declaradas. ¿Qué es esto? ¿Cuáles son los principales? Por ejemplo, alérgenos, los alérgenos, ¿sí? ¿Qué es esto? Este es un grupo de sustancias que a personas que son alérgicas le pueden causar mucho daño. Si nosotros en nuestro proceso de elaboración utilizamos una sustancia que es alergénica y no ponemos en nuestro rótulo que hemos utilizado algún alergénico, una persona que es alérgica puede consumir ese producto y nosotros como elaboradores tendríamos que ser responsables de que hemos agregado un peligro químico al producto, ¿sí? O sea, se considera un peligro químico. Entonces, fíjense la importancia de, primero, conocer cuáles son los grupos de alérgenos. Hay el grupo de alérgenos se llama los grandes 8, que son 8 tipos de alimentos que son alergénicos y que serían los que principalmente tienen que estar declarados en un rótulo. Obviamente que no es a propósito, puede no conocer esta situación, entonces, por ejemplo, como un ejemplo, yo elaboro panificados, y en un budín dulce o en una torta se me ocurre que una esencia de nuez o un aceite de nuez le da más sabor o le da características de aromas distintos, y yo le agrego al panificado eso, la nuez está dentro del grupo de los alergenos, ¿sí? Los frutos secos están dentro del grupo de los alergenos. Entonces es importante que nosotros en la etiqueta de ese producto declaremos que tiene compuestos o que tiene aceite de nuez o que tiene esencia de nuez o que tiene nuez, ¿sí? Entonces fíjense la importancia. Otro grupo de peligros químicos muy importante son sustancias que están aprobadas para aplicar en el alimento, pero que han sido colocadas en concentraciones mayores a las que el Código Alimentario permite. Un ejemplo común es, por ejemplo, el uso de sal nitro para elaboración de chacinados. La sal nitro está permitida en el Código Alimentario, pero si nosotros ponemos más concentraciones de las que debería tener, puede ser tóxica. Entonces, fíjense acá dos cuestiones importantes con esto. Primero, conocer qué dice el Código Alimentario en función de los aditivos o los conservantes que le ponemos a nuestro alimento. ¿Cuánto de ese aditivo conservante debemos ponerle al alimento? Y la otra cuestión importante es
cómo medimos nosotros las cantidades que colocamos, ¿sí? Esto de a ojo, por ahí, no es seguro cuando nosotros ponemos conservantes. ¿Sí? Si ponemos sal, si ponemos azúcar, si ponemos materias primas, o otros ingredientes, puede ir a ojo. Pero cuando ponemos conservantes, ¿sí? Es muy importante que nosotros tengamos algún elemento de medida para no pasarnos. Lo mismo puede pasar con los sulfitos, en el caso, por ejemplo, de conservación de la pulpa de membrillo. Entonces, fíjense qué importante que sin nosotros saber, quizá le estamos agregando un peligro a nuestro alimento. Y por último, no menos importante, el tema de los peligros microbiológicos, que a diferencia de los otros, los peligros microbiológicos son los que producen enfermedad, lo que se llama enfermedades transmitidas por los alimentos, que son virus, parásitos o bacterias que pueden estar en la materia prima o pueden ser introducidas en el proceso de elaboración y que causan enfermedad. Dos enfermedades como ejemplo, porque las enfermedades transmitidas por alimentos las importancias son muchas, pero como ejemplo traigo dos enfermedades que suelen sonar mucho y que lamentablemente, aunque no nos guste, pasa que en la provincia, en el norte de la provincia tenemos bastantes casos, más de los que quisiéramos de estas enfermedades, son, que imagino la han sentido nombrar, el síndrome urémico hemolítico y el botulismo, ¿sí? Como ejemplo del síndrome urémico hemolítico, bueno, esta enfermedad es producida por la Escherichia coli. Lo que pasa con esta bacteria es que produce una toxina, y la toxina causa este síndrome que ustedes saben que incluso puede terminar con problemas renales de por vida a la persona que tiene este síndrome, ¿sí? ¿Cuáles son los alimentos en la que se puede encontrar la Escherichia coli? En la carne vacuna cruda, ¿sí? En las preparaciones con carne picada como las hamburguesas, en vegetales que no estén mal lavados, en lácteos no pasteurizados, en agua que no esté potabilizada o en un jugo sin pasteurizar, ¿sí? Entonces, fíjense que para poder evitar la Escherichia coli, las carnes deben ser cocinadas a 75 grados centígrados, ¿sí? Consumir lácteos y jugos deben estar pasteurizados, lavar y desinfectar los vegetales, evitar la contaminación cruzada y el lavado correcto de manos, y lógicamente el almacenamiento a temperatura de heladera, ¿sí? Otra de las enfermedades, por ejemplo, es el botulismo, que está causada por el Clostridium botulinum, ¿sí? Este microorganismo produce una espora, ¿sí? Y esta espora produce una toxina. El problema de esto es que esta espora se encuentra muy frecuentemente, se encuentra en la tierra, se encuentra en el ambiente, ¿sí? Y cuando esta espora, que es un elemento de resistencia del microorganismo, se encuentra con las condiciones adecuadas para germinar, el microorganismo se comienza a reproducir y ahí es donde se produce el problema, ¿sí? ¿Cuáles son estas condiciones adecuadas que puede encontrar la espora para que el microorganismo se comience a reproducir? Poca acidez en los alimentos, ¿sí? Y la característica principal es que este microorganismo se desarrolla sin oxígeno, ¿sí? Entonces, muchas de las prácticas, o una práctica común, por ejemplo, para preservar, son las conservas, ¿sí? Y las conservas producidas mixtas, y a veces se le pone aceite para conservar, porque la mayoría de los microorganismos se desarrollan con aire. Entonces, si se saca el oxígeno, se supone que no se van a desarrollar microorganismos. Pero ¿qué pasa? Aparece este microorganismo que sí se desarrolla en ausencia de oxígeno. Entonces, fíjense la gravedad que puede tener una conserva casera si este microorganismo estuvo dentro de ese proceso, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las formas de asegurarnos? Lavar con agua segura y minuciosa todos los vegetales antes que se van a utilizar en una preparación. No solo las conservas, fíjense, un embutido, si el embutido, justamente la idea de un embutido es sacar el oxígeno con la tripa, con el embutido se hace vacío, bueno, pero también puede crecer este microorganismo que no necesita aire para crecer. Cocinar por completo los alimentos crudos, bajar la temperatura del alimento cocido, y fíjense que algunos aceites que se preparan con algunos productos como ajo con hierbas también deberían guardarse en la heladera,
porque por más que esté el aceite, el hecho de agregarle una aromática o el ajo, en la aromática o en el ajo puede venir la espora del microorganismo, y ahí es donde, junto con el aceite que le da la característica de que no tiene oxígeno, se puede desarrollar este microorganismo. Entonces, fíjense lo importante. Y respecto a las conservas, sí o sí, para que sean seguras, deben esterilizarse en autoclave. Si nosotros vamos a elaborar una conserva casera con aceite y no tenemos un autoclave donde la temperatura llegue por 15 minutos a 121 grados centígrados, no es seguro que nosotros ni consumamos ese producto, ni que vendamos ese producto, ¿sí? Por eso la rigurosidad de la gente que controla el hecho de la elaboración de conservas, ¿sí? Bueno, ¿cómo se contamina el alimento? ¿Cuáles son los tipos de contaminación que puede haber? Tenemos, como dijimos, se puede contaminar desde el campo, ¿sí? O en el proceso de elaboración, ¿sí? En el caso de la contaminación primario de origen, que es la del campo, tanto para los procesos de contaminación a campo como para los procesos de contaminación en la elaboración, tenemos herramientas que nos permiten ir tratando de evitar que esos peligros ingresen al alimento. Estas herramientas, a nivel de campo, son, básicamente, para la Argentina, la buena práctica agrícola y la buena práctica pecuaria, ¿sí? Estas herramientas nos enseñan cómo tratar de evitar que nuestras materias primas se nos contaminen, ¿sí? Y a nivel de proceso de elaboración, tenemos la buena práctica de manufactura, que es la herramienta que nos va a enseñar cómo hacer para que nuestro alimento no se contamine en el proceso de elaboración, ¿sí? Nosotros podemos tener dos situaciones. Que nuestra materia prima, una vez cosechada, llegue con la menor cantidad de peligros posible al proceso de elaboración y que nosotros, y discúlpenme por hablar vulgarmente, metamos la pata en el proceso de elaboración y sumemos peligros y terminemos contaminando más esa materia prima. O puede pasar a la inversa, que esa materia prima llegue con una carga de peligros muy grande y que nosotros tengamos que, con el proceso de elaboración, ir disminuyendo todos esos peligros para llegar al producto adecuado, ¿sí? Y a su vez la contaminación puede ser de manera directa o una contaminación cruzada. ¿Cuál es la contaminación de manera directa? Cuando el peligro directamente toca el alimento. Por ejemplo, en el campo, una contaminación directa es, si nosotros, por ejemplo, vamos a ordeñar la vaca y no hemos limpiado las ubres, y encima lo ordeñamos en el mismo corral, y el corral estaba lleno del guano de la vaca, es posible que esa ubre esté llena de peligros microbiológicos, ¿sí? Y que esos peligros pasen a la leche. Porque la Escherichia coli de la que hablábamos recién es normal en el intestino de las personas y en el intestino de los animales. Entonces, si está mezclada el guano del animal, está la ubre sucia, es posible que esa leche quede contaminada. Otra causa es que nosotros, por ejemplo, tengamos una huerta y no la tengamos separada del chiquero o de las gallinas o de, por ejemplo, los animales domésticos. Que un perro vaya y defeque en la huerta directamente sobre una de las hortalizas que nosotros luego cortamos y consumimos, es una contaminación directa de una posible Escherichia coli, una posible salmonela, leptospirosis y un montón de otras enfermedades que puede pasar del animal hacia el vegetal. Y la contaminación cruzada es cuando nosotros tenemos un alimento que ya está listo para consumir, pero lo almacenamos en lugares en donde tenemos una materia prima que todavía no está lista para consumir. Por ejemplo, mezclar la carne cruda con el producto terminado, ¿sí? Ya sea mezclarla directamente en un espacio como la heladera, o por ejemplo utilizar una misma tabla donde cortamos la carne y después, por ejemplo, cortamos una verdura que ya estaba lavada y lista para consumir, ¿sí? Ahí esa contaminación es muy normal, principalmente en las salas de elaboración cuando no se tienen los cuidados adecuados, ¿sí? Bueno, déjenme ver un poquitito el tiempo para no excederme porque viene un temita. ¿Cómo voy? Bueno, voy ahí, al límite. ¿Cuál
¿cuáles son los factores que como elaboradores y como técnicos acompañantes tenemos que conocer para saber cuándo un microorganismo va a crecer o cuándo un microorganismo va a disminuir o incluso la muerte del microorganismo en el proceso de elaboración? ¿Sí? A ver, los microorganismos, las bacterias, los virus, los parásitos necesitan lo mismo que cualquier ser viviente para vivir. Necesitan de factores del alimento y necesitan de condiciones ambientales adecuadas para crecer y desarrollarse, ¿sí? Las condiciones del alimento son las condiciones de cualquier ser humano. Necesita oxígeno o no, ya vimos algunos que están en anaerobiosis, pero la mayoría necesitan oxígeno, necesitan nutrientes, ¿sí? Y necesitan condiciones de acidez o de alcalinidad adecuadas, ¿sí? Generalmente los microorganismos en condiciones de acidez extremas no se desarrollan. Por eso es que es normal como conservantes utilizar el vinagre, que es el ácido acético, las gotitas de limón, que es el ácido cítrico, porque con eso le bajamos la acidez al producto, ¿sí? Y con eso evitamos que el microorganismo se desarrolle, ¿sí? Pero también están las condiciones ambientales, principalmente la temperatura, ¿sí? Los microorganismos se desarrollan en un rango de temperatura que va entre 5 grados y 60 grados. Por eso las temperaturas de heladera evitan que el microorganismo se desarrolle y las temperaturas superiores a 70 grados, como son las temperaturas en donde comienza a cocinarse y luego a pasteurizarse o a esterilizarse, los microorganismos mueren, ¿sí? Entonces, como elaboradores, nosotros tenemos que conocer qué factores estamos manejando, ¿sí? En nuestro proceso de elaboración. Entonces yo les voy a mostrar una tablita con un ejemplo, porque lo que ustedes están aplicando cuando están desarrollando un producto, están aplicando una tecnología que está controlando un factor para evitar que esos microorganismos se desarrollen. Entonces fíjense, si ustedes guardan el alimento o la materia prima en la heladera, o sea, enfrían el alimento, lo que están controlando es el factor temperatura. Están disminuyendo la temperatura del alimento, entonces con eso están inhibiendo el crecimiento microbiano. ¿Qué es lo importante de saber de este factor, de la temperatura? Que cuando ustedes saquen el alimento de la heladera, como el microorganismo no se murió en la heladera, simplemente que se inactivó, nuevamente va a volver a reproducirse. Entonces, la importancia que cuando ustedes tienen una materia prima en la heladera, cuando la sacan para elaborar, ese tiempo que pasa sea el menor tiempo posible, ¿sí? No sacarlo de la heladera y tener tiempos muertos para comenzar con el proceso de elaboración. Fíjense, si ustedes congelan el alimento, se suma un factor más. En el congelado tenemos una disminución de la temperatura, pero se congela el agua que está interiormente dentro del alimento. Los microorganismos necesitan el agua del alimento para desarrollarse. Si el agua está congelada, pero está no disponible para el microorganismo, ¿sí? Entonces, como el agua no está disponible para el microorganismo se inactiva. E incluso se inactiva más tiempo que el de la heladera, porque le estamos aplicando dos factores. Estamos aplicando el factor temperatura y estamos aplicando el factor disminuimos el agua, ¿sí? El congelado, ¿sí? Fíjense cómo, en función de la tecnología que aplicamos, vamos controlando diferentes factores. Ahora bien, por ejemplo, si aplicamos la deshidratación o el secado al sol de un alimento, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es también disminuyendo el agua del alimento. El microorganismo no tiene esa agua para utilizar, esa agua no está disponible, entonces inhibimos el crecimiento del microorganismo. Y si agregamos sal y azúcar, ¿por qué las salazones? ¿O por qué, por ejemplo, en los dulces son de menor riesgo? Porque también estamos disminuyendo el agua disponible. En este caso, por ósmosis que se llama, en el caso de sal o azúcar, ¿qué es? Que las partículas de sal o de azúcar retienen el agua del alimento, entonces lo hace menos disponible para el microorganismo. Fíjense, en la elaboración de un charqui, nosotros estaríamos aplicando, por un lado, el secado, disminuimos el agua,
pero por otro lado, la poca agua que queda, la estamos concentrando con la aplicación de sal. Entonces, fíjense cómo ese microorganismo no tiene elementos para desarrollarse. Y si agregamos el acidulante, por ejemplo, como expliqué recién, ¿qué estamos haciendo? Lo que estamos logrando es una disminución de la acidez. La mayoría de los microorganismos con productos ácidos no se desarrollan, ¿sí? Si envasamos al vacío estamos sacando el oxígeno, y lógicamente si calentamos el alimento a temperaturas de pasteurización, esterilización, ahí directamente la temperatura lo que estamos haciendo es matando el microorganismo. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Es que para algunos alimentos tenemos una asociación de barreras antimicrobianas que normalmente son suficientes para garantizar la inocuidad. Esto es que quizá con uno solo de estos factores no nos alcanza, pero si nosotros aplicamos varios de estos factores, nos alcanza para que el producto llegue inocuo. Les pongo rápidamente un ejemplo en la elaboración de un chacinado como el salame. Si nosotros elaboramos el chacinado, ponemos al nitro, ahí estamos agregando una tecnología que nos controla un factor porque es un inhibidor del crecimiento, pero después en el proceso de fermentación del salame en el secado disminuye el pH, otro factor, tenemos el conservante, tenemos el pH, pero el salame cuando lo llevamos a madurar también va disminuyendo el agua, entonces tenemos el factor actividad de agua controlado. Entonces, son varios los factores que se juegan en el proceso de elaboración, ¿sí? Entonces, para cerrar esta parte y darle paso a Roxana, cierro con lo que abrió Roxana. Nosotros, cuando somos productores, somos elaboradores, pero cuando somos elaboradores también estamos aplicando tecnologías de proceso. Cuando elaboramos un producto, no solo aplicamos una receta, sino que nosotros transformamos una materia prima que era perecedera a un producto terminado que tiene una vida útil mayor a la materia prima que lo originó. Entonces esto no tiene que ser una caja negra nosotros, porque nosotros estamos aplicando tecnologías de preservación. Y es muy bueno que nosotros como elaboradores conozcamos qué tecnologías estamos aplicando en nuestro proceso para que sepamos si estamos haciendo las cosas bien o no, ¿sí? ¿Cuál es una forma de podernos centrar en el proceso, de poder controlar el proceso y poder evitar que ingresen peligros a nuestros procesos? Como dijimos anteriormente, las normas. Entonces, fíjense que la norma no es una obligación que se les ocurrió al Estado imponernos, ¿sí?, para evitar inscribirnos un producto. La norma es una herramienta que nos va a permitir a nosotros, como elaboradores, estar tranquilos de que estamos haciendo las cosas bien y que no vamos a causar daño a quienes consuman nuestro alimento. Ahora le doy el paso a Roxana, que va a comenzar a hablar específicamente de la norma que aseguraría la inocuidad en los procesos de elaboración. Gracias, Leonor. Bueno, estas normas, y pensaba mientras Leonor hablaba, ¿no? Digo, ustedes deben estar ahí detrás diciendo, ¿y qué hago con toda esta información? ¿A dónde la aplico? ¿Cómo la aplico? Bien, estas normas, las buenas prácticas de manufactura, como bien decía Leonor, son una herramienta básica para la obtención de productos seguros para el consumo humano. Y esta norma se centra básicamente en la higiene, en la forma de manipulación. Sirven a los elaboradores y a los asesores o a los técnicos para observar cómo está diseñado el establecimiento y cómo es el funcionamiento de estos establecimientos o estas salas de elaboración y cómo se llevan a cabo el desarrollo de los procesos que se realizan allí. Está animada, Leo, le vas a tener que ir dando unos clics. Estas normas, tal cual como se van
se van desarrollando, nos permiten obtener o nos permiten la producción de alimentos inocuos, de alimentos seguros. Ahora bien, ¿qué nos dice la norma? Que las BPM, que esta herramienta de las BPM, necesita de varias cuestiones. Una de ellas es, sabemos como elaboradores que vamos a desarrollar un alimento, que vamos a producir, que vamos a transformar, que vamos a crear un alimento. A eso que ustedes dicen para transformar un alimento, es un proceso. A eso que ustedes creen que es solamente aplicar una receta, como bien decía Leonor, es un proceso que están por llevar adelante. Ahora bien, para que ese proceso se lleve adelante, tienen que tener en cuenta todas estas cuestiones. Las condiciones de la materia prima y del producto terminado. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Esto, que sean higiénicos, que sean higiénicamente sanitarios. Las condiciones del establecimiento, cómo están diseñados las salas de elaboraciones o establecimientos. Cómo son los materiales, cómo son el material del cual está construido este establecimiento o esta sala de elaboración. Cómo son los equipos y utensilios y la higiene en todos estos. ¿Cuál es la condición que tiene que tener el personal? ¿Con qué debe cumplir una persona, un elaborador, un productor? ¿Cuáles son los hábitos que tienen este proceso de elaboración? Y por último, ¿qué documentación o con cuál o cuáles documentaciones debe de cumplimentar? Entonces, yo a partir de ahora y a partir de ir desarrollando todo esto, voy a tratar de ponerme en un lado, por un lado, como pensando en el elaborador, y por otro lado, pensando como asesor o técnico en terreno que acompaña al elaborador en estos procesos. Ahora bien, ¿qué nos dicen las BPM? Que si nosotros tenemos todo debidamente aceitado, calculado, deberíamos de centrarnos en el proceso y deberíamos obtener alimentos sanos, alimentos inocuos, y no pensar en que puedan llegar a tener peligros, ¿sí? Estos peligros de los cuales nos venía hablando Leonor. ¿Qué nos dicen las BPM? ¿Cómo deben ser las condiciones de materia prima y del producto terminado? Dice que las BPM dice que las materias primas deben asegurarse, nosotros como elaboradores debemos estar seguros de dónde proviene la materia prima que ingresa a nuestro establecimiento, porque muchas veces como productor de la agricultura familiar no somos proveedores de la materia prima, sino que le compramos por ahí a otro productor de la agricultura familiar que nos pueda llegar a proveer de esta materia prima. Y atendiendo a esto que decía Leonor de las contaminaciones químicas, ¿sí? Muchas veces las personas dicen, bueno, yo a mi dulce no le pongo un producto químico, no le agrego. Pero muchas veces los productores compran pulpas a otros productores para elaborar dulce de membrillo y no se asesoran si esa pulpa viene sulfitada o no. Entonces, si no conocemos cuál es la naturaleza de la materia prima, cómo se ha elaborado la materia prima, cómo llega a nuestras manos la materia prima, nosotros no podemos asegurar o certificar de que esta materia prima tenga o no una sustancia que, si bien es cierto la normativa lo permite, pero que debo declararlo en el rótulo, porque si no lo declaro, estoy atentando contra la salud de una persona que a la cual le puede resultar un peligro, ¿sí? Porque puede ser alérgica a los sulfitos. Entonces, muchas veces cuando ustedes van a inscribir un producto o un establecimiento, y nosotros entre los requisitos le decimos, usted debe traer certificación de materia prima. Y ustedes nos miran y nos dicen, ¿y para qué necesito una certificación? Para esto, para corroborar que quien elaboró esa materia prima haya pasado por un organismo de control
y ese organismo de control haya observado el uso o no, por ejemplo, entre otras cosas, de una pulpa sulfitada, y que ustedes, al elaborar el producto, la puedan declarar en el rótulo para que un consumidor esté alerta y sabiendo lo que consume cuando él compra o adquiere ese alimento. Entonces, fíjense en como elaborador lo que deben conocer, o como técnico acompañante en esa elaboración, ¿a dónde le tienen que poner el ojo ustedes para decirle a un elaborador, me parece que tenemos que saber de dónde compraste la materia prima, a quién se la compraste? Y tenemos que saber también cómo ese elaborador lleva a cabo el proceso de elaboración de esa materia prima. Ahora fíjense en cómo las buenas prácticas vistas desde, o miradas, o con esta mirada, nos puede ir hilando o relacionando con todo esto que Leonor nos venía hablando. Dice también la norma que el envase debe encontrarse íntegro y contar con los certificados sanitarios correspondientes. ¿Por qué? Porque muchas veces muchos productores, apelando a los costos que tienen los envases y que no desatendemos a que es una realidad, utilizan envases de segundo uso. La norma dice que los envases deben de ser de primer uso. Y a veces ustedes me dicen, pero si yo lavo el frasco, yo lo esterilizo, lo lavo bien y pongo mi producto ahí porque los frascos son caros. Y a veces yo los miro y la tapa está oxidada. Entonces, si la norma pide envases de primer uso, es porque si una tapa está oxidada, también está atentando, y si una película, una partícula de óxido, que son partículas sólidas, caen al alimento y muchas veces se enmascaran con el color de ese alimento, pueden ocasionar un peligro físico, porque cuando un niño consume ese alimento, esas partículas que son metálicas pueden ocasionar un daño al consumidor. La norma también nos dice de que la materia debe ser almacenada, separada del piso, debe ser colocadas en tarimas, alejadas de las paredes, y de los productos terminados para evitar la contaminación cruzada. Leonor en una filmina les habló de la contaminación directa y la contaminación cruzada. Muchas veces en visitas a terreno con Leonor, hemos visto cómo la materia prima se transporta en bolsas con urea, por ejemplo, o con productos, o con bolsas que han tenido agroquímicos. Y ellos traen su producción en estas bolsas. Y entonces nosotros decimos qué importante que es que un elaborador sepa que existen contaminaciones químicas. Qué importante que es que un técnico que acompaña al elaborador en estos procesos pueda visibilizar esto, pueda entender, yo en una capacitación escuché que existen contaminaciones químicas y que una bolsa vacía que ha contenido agroquímicos puede transmitir a la materia prima o a los alimentos trazas de estas sustancias y que estas sustancias son perjudiciales para la salud. También nos dice la norma que deben contar con buenas condiciones de temperatura, humedad, ventilación y humedad. Y ustedes me podrán decir, ¿y para qué esto? Que tenga buena temperatura, que tenga buena humedad, por esto mismo, para cuidar la integridad, para cuidar a la materia prima que próximamente va a ser transformada en un alimento. La próxima, por favor, Leonor. También dice de que un establecimiento o una sala de elaboración debe estar emplazada en lugares no inundables, alejado de corrales. Si ustedes recuerdan, Leonor les estuvo diciendo que la Escherichia coli es una bacteria que se encuentra normalmente en el estiércol
¿sí? Que se encuentra en el intestino de los animales, que es el hábitat natural. Entonces, cuando la norma nos dice que un establecimiento elaborador de alimentos no debe estar emplazado cerca de corrales, esta es una de las tantas razones. También nos dice la norma que hay que asegurar la ventilación e iluminación con aberturas con marcos. ¿Y por qué? Fíjense, ¿por qué hacemos hincapié en eso? Porque muchas veces cuando los técnicos de la dirección van a hacer inspecciones oculares, dicen, no, sí tengo, yo tengo puertas, yo tengo aberturas, pero a veces la hoja está rota, a veces ni siquiera la tienen. Entonces, fíjense en cómo la norma tiene que hacer hincapié y tienen que dejar escrito y estipulado cómo debe de ser. ¿Y por qué tienen que cumplimentar con esto? Porque ya vamos a ver más adelante que la presencia de plagas también es una preocupación en la elaboración de alimentos y cómo afecta también la salubridad de los consumidores si se elaboraran alimentos en establecimientos donde las plagas están presentes. Dice que la estructura debe estar sectorizada con cartelería. Una de las cartelerías que se exige últimamente y por pandemia estamos todos como muy familiarizados es el lavado de manos, ¿sí? Deben ser de fácil limpieza y desinfección. Todas las superficies de la sala de elaboración, pisos, superficies, paredes, y deben contar con cañerías de desagüe. ¿Por qué? Porque si no, las salas de elaboración no tienen un buen desnivel para su desagüe, estamos entre tantas cuestiones, estamos favoreciendo también el anidamiento o el crecimiento de plagas, estamos favoreciendo una mala humedad en el ambiente y un montón de otras cuestiones. Dice que se prohíbe la presencia de animales domésticos, ¿sí? Es muy común cuando visitamos a productores de la agricultura familiar que los animales domésticos estén presentes y lo entendemos como una cultura, ¿sí? Todos nosotros tenemos, yo hoy me encerré en una habitación porque yo también tengo una mascota, entonces entendemos que es algo cultural. Lo que tratamos nosotros de que ustedes internalicen es que en los lugares en donde se elaboran alimentos, o a donde se almacenan o a donde se acondicionan alimentos, está prohibido la presencia de animales. ¿Por qué? Porque los animales también son vehículos de contaminaciones. Y aún más así, las plagas. Deben garantizar que el servicio sea de agua potable. A veces pensábamos con Leonor cuando escribimos algunas anotaciones y empezamos a discutir entre nosotras, y decimos, bueno, pero ¿por qué aclarar? Me dice Leonor que el agua debe ser potable. O sea, estamos en una sociedad donde ya todo el mundo usa agua potable. Y yo le contaba la experiencia de una productora que no podíamos resolver porque tenía una alta carga bacteriana en una de sus producciones. Entonces un día el laboratorio ya había hecho 3, 4, 5 análisis y no podíamos detectar el punto crítico en donde estaba instalada la contaminación. Un día la llamé a mi oficina y le conté cómo era la práctica que hacía. Y ella me contaba de que a su materia prima la lavaba con agua que provenía del río. Entonces yo ahí dije, bueno, ahí está la contaminación microbiana, la gran contaminación microbiana que tiene. Entonces, hacer hincapié en esto, que el agua sí o sí debe ser un agua potable, porque cuando Leonor les hablaba y les decía, si ustedes en origen, en materia prima, en producción primaria, vienen con una alta carga bacteriana, les va a resultar, sí pueden bajar la carga en proceso, pero les va a resultar muy difícil llegar al número adecuado que pide la norma.
¿Y por qué la norma pide un número adecuado? Porque se asegura de que ese valor, esa carga microbiana que tiene el producto final, no le vaya a ocasionar daño al consumidor cuando pide un valor, porque hay otros microorganismos para los cuales tiene tolerancia cero. Entonces, recordar siempre para los técnicos acompañantes, para los productores, que el agua con el cual realizan la limpieza, la higiene de sus utensilios del establecimiento y la higiene o la limpieza de sus materias primas, siempre, sí o sí, debe de ser agua potable. La próxima, por favor. Bien, más de la norma. Hemos hablado ya de las superficies, hemos hablado de las condiciones, cómo deben estar emplazadas y dice que deben estar debidamente planificadas. Todas las acciones que se llevan a cabo en una sala de elaboración tienen que estar debidamente planificadas y registradas en sus procedimientos operativos estandarizados de saneamiento. Si bien es cierto, esta es una temática sumamente importante, y los registros de procedimientos operativos estandarizados, intentamos que ustedes aprendan a llevarlos a cabo, aprendan a realizarlos, y es por eso que hemos dejado para, en este segundo encuentro que tengamos, enseñarles a llevar un registro de procedimientos operativos estandarizados. Así que en esto vamos a profundizar bien. Solamente decirles que estos procedimientos operativos son registros en donde ustedes deben debidamente llevar todas estas acciones que realizan del saneamiento. El saneamiento es la limpieza y desinfección de sus establecimientos. Que los sanitarios deben encontrarse en buenas condiciones de higiene, presentar buena iluminación con los correspondientes elementos de higiene, jabón, papel descartables, desinfectantes de manos. También pensábamos con Leonor cuando armábamos esto, que si bien es cierto, hoy en día, en situación de pandemia, todo el mundo apela al lavado de manos. Y decíamos cómo estas normas sanitarias por COVID han venido a concientizar por allí, hemos necesitado de una pandemia para concientizarnos, cuando ya las buenas prácticas que están normatizadas desde el año 80, si mal no recuerdo, ya nos pedían el lavado de manos, la buena higiene de las manos. También dice la norma que debe existir un espacio separado de las salas de elaboración. También entendemos que ustedes en sus salas de elaboración no tienen espacios separados. Hoy en día la norma ha flexibilizado para los productos de la agricultura familiar y ha establecido que los sanitarios, antes que exigía la norma, que todos los establecimientos elaboradores de alimentos debían contar sí o sí con un baño para hombre y un baño para mujer. Hoy en día la norma ha flexibilizado. Hoy en día dice que para aquellos productos o para aquellos establecimientos de la agricultura familiar, pueden contar o pueden obtener los registros aquellos que solo tengan un único sanitario. También es cierto que en nuestra provincia tenemos una ley provincial, la cual también posibilita los registros de salas de elaboración, establecimientos comunitarios o cocinas domiciliarias, en donde el uso del baño es compartido con la actividad familiar. Las buenas prácticas dicen de que debe haber una separación en las salas de elaboración. Y atendiendo a esto que les decía, de que no siempre los alimentos que se elaboran o que provienen de la agricultura familiar se hacen en salas que están alejadas de la vivienda y que cuentan con un baño, y que muchas veces estas producciones se hacen en sus cocinas privadas.
y que por ende no pueden cumplir con estas separaciones en la sala de elaboración. Pero nosotros siempre en estas capacitaciones, ¿qué decimos? ¿Vieron cuando iniciamos, decíamos, la inocuidad no es una condición sine qua non, es algo que no se negocia. Las instituciones no negociamos que un alimento no vaya en búsqueda de inocuidad, que un productor no vaya por un alimento inocuo. Entonces, lo que siempre decimos, su sala de elaboración tiene un espacio pequeño, su sala de elaboración cuenta con los requerimientos mínimos que pide la norma, pisos lavables, paredes lavables, superficies lavables, mantenga el orden, mantenga la higiene. Fíjense, si bien es cierto esta foto habla de una panadería, pero me gustaba el espíritu de orden y de limpieza que muestra o que transmite, ¿sí? Sin importar el tamaño del espacio, sin importar la cantidad de operarios. Fíjense en el orden, en la limpieza de los pisos, la falta de residuos que hay. Y a esto es a lo que apela la norma para condiciones de establecimientos. Y cuando hablamos de establecimientos, siempre remarcamos que ustedes entiendan a su establecimiento elaborador como una sala de elaboración, como una cocina domiciliaria, o como a una pupa que hoy varios o algunos municipios están intentando habilitar, que son producciones pequeñas, también en cocinas domiciliarias. La próxima, Leonor. ¿Está lerdita? No la veo que se cargó. Estás muda de repente. ¿Sí? La próxima, Ahora por sí. favor. Ya. Gracias. ¿Se escucha? Yo te escucho, ahí está. Perfecto. Ahora sí. Gracias. Bien, las buenas prácticas también habla de las condiciones del personal. Y esta foto también me inspiró ponerla porque da cuenta a veces de las salas de elaboración que visitamos en territorio. Muchas veces cuando capacitamos en las condiciones que tiene que tener el personal, le exigimos indumentaria, un tipo de indumentaria que es característica y que sale muchas veces en todos los gráficos, pantalones blancos, camisas blancas, uniformes, uniformes para elaborar alimentos, cofias, gorros de cocina, vemos también en muchas imágenes. Y esta imagen me gustó mucho porque muestra cómo un elaborador de la agricultura familiar, utilizando ropa común, a su vida común, pero que sea utilizada que sea exclusiva, utilizada de manera exclusiva para el momento de la elaboración, es otra de las flexibilizaciones que hacemos a la normativa en nuestra provincia. ¿Sí? Siempre cuando escribimos con Leonor para productores de la agricultura familiar decimos, con que use ropa exclusiva para el momento de elaborar y que se encuentre en buenas condiciones de higiene. Y que a eso le sume un delantal que se encuentre en buenas condiciones de higiene, con su cabello recogido, con cofia o con una gorra, utilizando barbijos, da cuenta de que la persona ha entendido cuáles son las condiciones que debe cumplir al momento de elaborar un alimento. Y también está bueno que los técnicos tengan en cuenta estas cuestiones. Porque si ellos, que están más familiarizados con los productores de la agricultura familiar, visitan y justo visitan estos momentos en donde ellos están elaborando, pueden ayudar a internalizar estas condiciones o estos hábitos que tiene que adquirir un elaborador de alimentos.
La norma dice que una persona debe respetar los buenos hábitos de higiene, que no debe fumar, que no debe silbar. A veces decíamos que no debe cantar y la gente decía, ay, qué aburrido, y es verdad. Es verdad, muy aburrido, pero bueno, con el uso del barbijo, respetando siempre el uso del barbijo, es sumamente importante. Ahora, a veces también productores me decían, pero usted vio hoy en día cuánto sale un barbijo. Y sí, todo tiene su costo y la verdad que a los productores de la agricultura familiar, muchas veces estas limitaciones económicas los llevan también a improvisar. Bueno, volvemos al mismo criterio. En tanto y en cuanto utilice un tapa nariz y boca que esté en buenas condiciones de higiene, es suficiente para que pueda elaborar de manera tranquila. Es importante que el elaborador sepa que en caso de sentirse enfermo, de encontrarse enfermo, ya sea que tenga diarrea, tos, resfríos, es importante que ese día no elabore o esos días no elabore. Si son productores de la agricultura familiar y trabajan con la familia, que por lo general siempre pasa eso, es preferible dejarle esa actividad a otro miembro de la familia y nosotros o la persona que está enferma dedicarse a realizar otra actividad que no vaya en perjuicio de transmitir alguna enfermedad o algún microorganismo a los alimentos. La próxima, por favor. Bien, acá llegamos a documentación. La documentación es algo muy importante. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen un orden en su documentación, y acá hemos dejado dos ejemplitos, porque pensábamos con Leonor de que no íbamos a llegar con el tiempo en esta horita que nos pedían de capacitación, dejarlos para una segunda, para la segunda parte, pero no dejar de nombrar a los procedimientos operativos estandarizados, en donde ya les conté anteriormente, ya tratamos esta temática, y que dice que es una documentación valiosa, que describe el cómo, el cuándo, y con qué se deben realizar las tareas de limpieza. ¿Y por qué hacemos hincapié en eso? Porque muchas veces los elaboradores utilizan productos químicos en los cuales, por ejemplo, no se conoce su graduación. De las capacitaciones preguntábamos, bueno, ¿usted con qué realiza la limpieza? Y ellos me decían, con lavandina. ¿Y cuánto le ponían? Uno me decía un chorrito y otra nos reíamos en la capacitación y yo les decía, ¿y ustedes creen que ese chorrito, esa tapita, ese chorro, le da alguna garantía a usted de que la desinfección se lleve a cabo como corresponde? Y se quedaban todos pensando. Entonces, fíjense en la importancia de que estas tareas de limpieza y desinfección queden descritas en estos procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, de limpieza y desinfección. ¿Y por qué hacemos hincapié? Porque a veces con Leonor decimos, bueno, pero si decimos saneamiento, sí, decimos saneamiento. El saneamiento involucra limpieza y desinfección. ¿Cuándo lo debo hacer? Antes, durante y después de cada etapa de elaboración. ¿Y lo debo registrar? Sí, se deben registrar. Estos procedimientos nos deben de decir, de contar cuándo se deben hacer, cómo se deben llevar adelante y con qué se deben realizar estas tareas. Y lo más importante,
quién está encargado de realizar esta tarea. Y ustedes me dirán, bueno, pero a veces hacer todo eso, más elaborar, más atender la casa, es mucha demanda, nos lleva mucho tiempo. Fíjense en que si ustedes tienen un orden en esta documentación, en estos registros, también facilitan después las tareas al momento de inscribir los productos o el establecimiento propiamente dicho. ¿Por qué? Porque cuando les pedimos requisitos, que si bien es cierto, estos no son pedidos al momento de solicitar que se les otorguen los registros de establecimiento y de producto alimenticio, sí es documentación valiosa que les sirven a los técnicos o a los inspectores cuando realizan las inspecciones oculares. Es por ello que es importante que los técnicos conozcan el porqué de cada una de estas cuestiones que solicita la norma. Es por eso que es importante que conozcan el para qué lo solicita la norma y con qué finalidad, cuál es el fin último de solicitar, de tener estos cuidados en cada una de las etapas de elaboración del alimento. La próxima, Leo. Bien, otra documentación que es sumamente importante es el manejo integrado de plagas, lo que conocemos comúnmente como MIP. Y esto es un documento que sirve para llevar también a cabo, a llevar un registro de control de plagas en caso de que los tuviera en mi sala de elaboración. Hay lugares en nuestra provincia donde damos capacitaciones y hablamos de plagas, y con el frío que hace, los productores me miran y me dicen, acá no crece nada. Y hay otros lugares de nuestra provincia donde me dicen, acá invaden las cucarachas. Y hay otros lugares donde dicen, bueno, en estas zonas invaden las ratas. Entonces, es importante prevenir el ingreso de plagas. ¿Y cómo puedo yo como elaborador prevenir el ingreso de plaga? ¿O cómo puede un asesor o a un técnico que visite el territorio enseñarle al elaborador que prevenga el ingreso de plagas y llegar a observarlas? Realizando un control en el exterior, nosotros llamamos en el perímetro del establecimiento o de la sala de elaboración. Debemos tener ese perímetro o ese patio en donde se instala la sala de elaboración libre de malezas, libre de basurales, sin acumulación de aguas, y que las aberturas se encuentren en buen estado, esto que decíamos anteriormente. Sí, tiene puerta, sí, está íntegra, y más o menos, bueno, la importancia de tener una puerta íntegra. Utilizar siempre trampas externas, dispositivos de seguridad, y en caso de que ingrese la plaga, y debemos de controlar, ¿sí? La plaga debe de ser controlada. ¿Por qué? Porque las plagas también son vehículos de contaminaciones. Lo que siempre remarco cuando hablo de controlar plagas es el uso indiscriminado de productos químicos. Tenemos que tener en cuenta que nosotros en nuestra sala de elaboración estamos tratando con alimentos, estamos trabajando con alimentos. Y a veces muchos creen que por echar un producto químico es suficiente, no importa la plaga que tiene. Y en realidad, en las capacitaciones siempre decimos, usted debe ser conocedor de la plaga que tiene, y la empresa quien contrata, o si decide usted realizar un control o un manejo de plaga, debe ser, el producto que utilice debe ser acorde o adecuado para esa plaga. Muchas veces en otros organismos se obliga a los negocios
o a las empresas o a las salas de elaboración o a las empresas elaboradoras de alimentos a realizar desinfecciones. Y nosotros debemos de saber que no siempre lo que tenemos que usar o a lo que tenemos que apelar es una desinfección. Capaz que tenemos que apelar a una desinsectación, o capaz que tenemos que apelar a una desratización. Entonces, por allí, el uso indiscriminado de productos químicos atentan contra un alimento que estamos elaborando, atentan contra la salud del consumidor, y estamos generando una falsa sensación de control, porque en realidad no estamos utilizando un producto químico o una sustancia o un producto acorde con la plaga que tenemos. Entonces, la importancia de conocer, la importancia de hacerse asesorar con alguien que conozca bien de la temática. La próxima, Leonor. Creo que estamos casi llegando al final. Bien. Ro, sí, ¿Sí? a las 17 tenemos que entregar la sala, así que 5 minutitos más, si te parece. Genial, es la última. Es la última mía y terminamos. Ahí sigue Leonor. Bien, gracias, Ale. Entonces, volviendo a la primera planillita, cuando hablábamos de las acciones que tiene esta dirección, ¿no? Decíamos de que lo importante que tiene ser conocedor, ¿sí? Ya sea como elaborador, ya sea como técnico en terreno, la importancia de conocer, de poder relacionar el por qué debo conocer un agente y el por qué debo conocer si la norma me pide algo, relacionar esto, el por qué de una cosa con el por qué de la otra. Y aquí decimos que las buenas prácticas en el proceso de elaboración son fundamentales para obtener un producto de calidad adecuada. Y con las condiciones que dispone la norma, con las condiciones que establece el Código Alimentario Argentino, es importante que si nosotros tenemos controlado mediante el conocimiento a la materia prima, a las condiciones del establecimiento, a las condiciones del personal, y tenemos documentado todo lo que hace a un proceso de elaboración de alimentos, ya que como elaboradores podemos centrarnos básicamente en el proceso y lograr así tener, tener un producto terminado, seguro, que no atente contra la salud del consumidor. Esto de por lo que siempre hablamos, ¿no? La inocuidad pensando siempre en el consumidor. ¿Queda otra, Leonor? No recuerdo. Cierre, en donde lo que se escucha, perdón. Sí, se escucha perfectamente. Me dice que mi conexión está un poco inestable. En donde nosotros queríamos como marcar como 4 grandes cosas de lo que vinimos hablando. Una era que justamente la característica de un producto artesanal es que uno es diferente de otro, ¿sí? Pero sí o sí deben garantizar que no van a causar daño al consumidor. Entonces, siempre decimos, la inocuidad no se negocia, pero lo que se puede negociar es el proceso por el cual nosotros llegamos a que ese producto sea inocuo, ¿sí? Y sin tratar de sacar los atributos o características propios del producto artesanal. Otro punto importante que queremos que les quede así como bien fijo, es que la responsabilidad de no enfermarnos es de todos los que forman parte de la cadena agroalimentaria. No es ni solo del Estado, ni solo del consumidor,
ni solo del elaborador, ni del técnico que acompaña. Es una responsabilidad de todos, y del productor de materia prima también. Como tercer punto que queremos que quede también bien marcado es que debemos utilizar la norma como una herramienta que nos permite planificar, organizar y tener controlado nuestro proceso. La utilicemos como una herramienta, es algo que nos sirve a nosotros como elaboradores. No pensemos en la normativa como la cuestión burocrática que sí o sí tenemos que implementar para lograr el registro. Es un elemento que le tenemos que dar uso, y cuando le demos el uso adecuado nos va a facilitar muchísimo los procesos. Y como último punto, pero es central para los elaboradores, es que debemos conocer los factores involucrados en un proceso de elaboración, las tecnologías que estamos aplicando, porque estamos utilizando, aunque no nos demos cuenta, tecnologías, y los métodos de preservación que estamos aplicando, que hay detrás de cada receta o de cada proceso de elaboración. Volvemos a decir, el proceso no debe ser una caja negra y no debe solo ser una receta. Debemos saber los fundamentos de por qué hacemos lo que estamos haciendo. Como cierre final, nos gustó una frase que dice que todo aquello que el hombre ignora no existe para él. Por eso el universo de cada uno se resume al tamaño de su saber. Cuando más sepamos del proceso de elaboración, cuando más elementos tengamos, más vamos a tener abierto ese universo y más vamos a poder entender dónde tenemos que actuar para que el producto sea inocuo. Así que bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Dejo de compartir, así podemos ver, no sé cómo seguimos, Ale. Bueno, muchas gracias, Leo, muchas gracias, Roxana. Ahora le doy paso a Vero para que, digamos, ella que atendió todas las preguntas y las consultas que fueron surgiendo en el chat, la podamos, digamos, tratar de resolver lo más rápido posible. La verdad es que se extendió un poquito, fue muy interesante, y la verdad es que siempre quedan muchas consultas para hacerle, pero bueno, no va a faltar oportunidad para que podamos hacerlas. Así que, Leo, te doy la palabra. Vero, perdón. Vero. Bueno, gracias. Tenemos que entregar la sala a las 5, pero de todas maneras lo que era importante era que puedan cerrar conceptualmente la presentación, porque va a estar disponible la grabación y la vamos a subir a YouTube para quienes han tenido dificultades con la sala también. Karina, que es una asistente que estaba y que se retiró y nos avisó, preguntaba si congelar era igual a frizar, y un productor de Santa María, Jairo, preguntaba cuál era la temperatura para pasteurizar la leche, a qué temperatura se tiene que almacenar el queso, y qué distancia tiene que tener el tambo de la sala de elaboración. Y después, bueno, Carla hacía un comentario en relación al uso de la lavandina y decía que era ojo por ciento generalmente dentro de los procesos. Pero a lo mejor podemos darle las respuestas, sobre todo a Jairo, que todavía está en la sala, que anda como indagando sobre elaboración de quesos. Ahí lo estamos viendo porque acaba de habilitar su cámara. Con estas 3 preguntas cerraríamos el espacio, así entregamos la sala a las 5, y yo lo que sí quiero decirles a todos y a todas, que los links, el link de ingreso a la sala les llegó a través de un teléfono celular, y que por ese teléfono celular pueden hacer durante estos días preguntas puntuales si quedaron en el tintero. Nosotros nos comprometemos a reenviarles las consultas a Roxana y a Leo, y podemos retomar también desde ahí el próximo viernes como para dar un feedback en estos días. Rob, ¿querés vos responder? Bueno, vamos con Jairo. Sí, con Jairo trabajamos en Santa María, visitamos su sala de elaboración, es un elaborador de quesos, así que un gusto que esté acá, Jairo. Bueno, ¿qué distancia debe de tener el tambo a la sala de elaboración? La cantidad de metros, soy honesta, no las recuerdo. De todas formas, aclararles de que la normativa, nosotros, autoridades sanitarias jurisdiccionales, no hacemos manejo de tambo, ¿sí?
de esa parte se encarga ya SENASA. Entonces, lo que sí tenemos en claro es que los collales no deben estar emplazados en zonas mucho más altas que en donde están emplazadas las salas de elaboración. Lo que debe de tener en claro también es las corrientes, los vientos, que no favorezcan o que no estén a favor esos collales, y que el estiércol o toda materia que se encuentre contaminante no vaya a ser vehiculizada a la sala de elaboración. Otra cosa que hay que tener en cuenta es de que en el caso de Jairo, que tiene su collal, si mal no recuerdo, en la parte posterior de la sala de elaboración, y calculo que por eso lo consulta, las aberturas, o sea, el ingreso a esa sala de elaboración no es directo o no está en contacto directo con el collal. ¿Sí? Sino que sus aberturas o sus ingresos a la sala de elaboración están a contraposición de sus collales. Y es por ello que nosotros le decíamos de que si utilizábamos el criterio y si él tenía un buen manejo en sus collales, y hacía un buen manejo como elaborador o como en su persona, salir de los collales, hacer una buena higiene, un buen cuidado de su aseo personal y recién ingresar a la sala de elaboración, ese buen manejo que él hace para cuidar desde el punto de vista de la inocuidad, debería de ser un control bastante importante para no contaminar la sala de elaboración y los productos que elabora. Ahora bien, recordando siempre que esta temática, habilitación de collales, habilitación de manejo y sanidad animal, no es injerencia de nuestra dirección. Esta es una visión que tenemos desde el punto de vista de la inocuidad. ¿Alguna otra? No sé si te quedó claro, Jairo. Sí, ¿qué tal? Mucho gusto Hola, de Jairo. poderla escuchar y estar en esta capacitación. Sí, me quedó claro. Y bueno, más que con todas las cosas que vamos viendo, hay muchos puntos que no los tenía bien en claro y bueno. De todos ahora modos, los tengo en claro. Son pequeñas cosas que yo creo que uno va a empezar a implementar en algunas cosas que nos faltaban. Para aportar, desde INTA tenemos 2 manualcitos, uno de buenas prácticas tambera y uno de buenas prácticas para inocuidad de leche de cabra, pero que también las condiciones generales sirven perfectamente para otro tipo de producción láctea, que Jairo ya te lo vamos a hacer llegar porque son manualcitos muy cortitos, está bueno para que lo tengas como material de consulta. Buenísimo. Pero dejarle siempre en claro que la autoridad de aplicación es SENASA. Chicas, una más, la última. Tienen muchas felicitaciones en el chat las dos por la claridad sobre la exposición. No parece organismo de control cuando te hablan así, cuando hablan así como ustedes en la presentación. Mercedes Cachina, la cookie de Moliendas del Ambato, dice que nosotros elaboramos tostado de tusca, lo consumimos a modo de café, cuando lo llevamos a bromatología nos dicen que no aparece en la nomenclatura a nivel nacional. ¿Cómo podría hacerse para ir en vías de reglamentarlo, ya que esto es un producto que se consume en varias provincias? Con esta ya cerramos. Sí, hola chicas. Bien, la respondo yo, Leo. ¿Cómo les va? Sí, estoy al tanto de las chicas. En realidad, lo que no pueden utilizar es la denominación café, porque la normativa dice que el café responde al grano de café y no al algarroba, ¿sí? Entonces, lo que ellos hacen no es café, es un tostado. Es privativo, quien es privativa es el uso de la palabra café. ¿Se entiende? ¿Se cortó? No, ahí ya. Ah, perfecto. Ale no sé cierra, si les quedó porque... claro.
Sí, perfecto, perfecto. Es importante también que se animen a preguntar cuestiones específicas de cada tipo de producto o de producción y que podamos juntar toda esa información para el viernes y poder traer como respuestas sobre cada uno de los procesos de elaboración de los y las asistentes. Así que bueno, que se animen a eso durante estos días, que nos entrenemos en esto de estas tecnologías, que es la forma en la que estamos trabajando ahora, así que ya le dejo la palabra a Ale para el cierre, porque faltan 4 minutos y nos transformamos en calabaza. Bueno, gracias. Por mi parte, gracias a todos. Bien, muchas gracias, Roxana, nuevamente. Muchas gracias, Leo. Y bueno, digamos, 2 parroquiales chiquititas. La primera, que las preguntas y las dudas que hayan surgido o que se estén presentando en el chat, vamos a habilitar un pequeño espacio en el encuentro del viernes que viene para poder responderlas. Y también avisarles que el jueves de la semana que viene vamos a estar enviando el link para el ingreso de la capacitación del día viernes. Así que les pido a todos que prendan las cámaras, así nos podemos tomar una foto de este hermoso encuentro. Y por otro lado, como cierre de la capacitación, en nombre de la institución y de los compañeros que hemos trabajado en la organización de esta capacitación, queremos agradecerle a Leonor y a Roxana la predisposición para trabajar en conjunto con nuestra institución y bueno, con otras tantas que se han sumado, y también por la buena predisposición de todos los productores para estar en este espacio de fortalecimiento y de aprendizaje continuo. Así que les agradezco, muchísimas gracias y nos vemos el viernes que viene. Prendan las cámaras, por favor, así tomamos una foto. Muchas gracias.